Muy bien, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, miren, jóvenes, en este ejercicio de termodinámica nos dice lo siguiente, ¿no? Un dispositivo cilindro y pistón contiene inicialmente un gas a 0,020 metros cúbicos y 8 bares. Primero que nada, nos están diciendo la palabrita inicialmente. Ah, ya, eso quiere decir de que tenemos un estado uno. Y este estado uno tiene un volumen de 0,020 metros cúbicos, 0,020 metros cúbicos, y también tiene una presión de 8 bares. Ahí está. ¿Qué dice ahora? Enseguida se efectúa una expansión del gas. Profe, ¿qué significa expansión? Expansión significa ensanchamiento. ¿Qué quiere decir? De que el volumen se va a incrementar, ¿ya? El volumen se va a incrementar. Entonces dice ahora, alcanzando un volumen final, quiere decir que un estado 2 va a tener un volumen de 0,050 metros cúbicos. Ahí está. Ese es el volumen en el estado final. ¿Está bien? Y nos dicen ahora calcular la cantidad de trabajo en kilojoule para los siguientes procesos cuasiestáticos. ¿Ok? Ya, profe, ¿cómo es eso de procesos cuasiestáticos? No te preocupes, esto ya lo vamos a ver en su momento. Solamente recuerda de que todos los ejercicios que vamos a hacer siempre van a ser en procesos cuasiestáticos. ¿Ya? Nos piden entonces calcular el trabajo en kilojoules, pero nos están diciendo en diferentes condiciones. En la primera condición nos dicen trabajar a presión constante. Ok, primero entonces nos están diciendo trabajar a presión constante. Esto de acá, jóvenes, significa proceso isobárico. Proceso isobárico. ¿Qué, profe? O sea, cada vez que nos digan presión constante significa proceso isobárico. Sí, así es. Proceso isobárico significa que la presión no va a cambiar. Eso quiere decir que acá la presión en el estado 2 también van a ser 8 bares. Ahí está. Pero, profe, nos piden calcular el trabajo. Ya. Cuando sea un proceso isobárico, el trabajo se va a calcular así, como presión por el volumen final menos el volumen inicial. Mejor dicho, presión por variación de volumen. ¿Bien? Entonces, mira, la presión sabemos que vale 8 bares, tanto al inicio como al final. Entonces acá va a ser 8 bar multiplicado por volumen final, que es 0,05, menos el volumen inicial, que es 0,02 metros cúbicos. Ahí está. Calculemos esto de acá. Sería 8 por 0,05 menos 0,02, sale 0,24 bares, ¿no? Bares por metro cúbico, ¿no? Ahí está, ¿no? Bar por metro cúbico. Ahora tú dirás, no, profe, pero usted ha calculado el trabajo en bar por metro cúbico y a nosotros nos piden calcular el trabajo en kilojoule. ¿Cómo hacemos eso, profe? Está muy fácil. Primero vamos a convertir bares en kilopascales. Ahorita vas a ver por qué. Un bar, te comento que equivale a 100 kilopascales. Ahí está. Se elimina bar con bar. Pero ¿qué te queda ahora? Te queda kilopascales por metro cúbico. Y tú dirás, pero profe, ¿y a mí qué me importa kilopascal por metro cúbico? Bueno, te comento que kilopascal por metro cúbico significa kilojoule, ¿ya? Entonces, esto de acá, un kilopascal por metro cúbico, significa kilojoule. Nunca te olvides esa conversión. Un kilopascal por metro cúbico significa kilojoule, ¿ya? Entonces, ahora sí, metro cúbico y kilopascal se van y te va a quedar en kilojoule. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual a 0,24%, vendría a ser 24 kilojoules. Ahí está. Esto vendría a ser el resultado del trabajo. ¿Ok? Ya, pero nosotros hemos hecho este cálculo en la primera condición que me están dando acá, que la presión va a ser constante. Ahora trabajemos a la segunda condición. Ahora nos están diciendo, a ver, segunda condición, nos dicen ahora que presión por volumen es igual a una constante. Presión por volumen es igual a una constante. ¿Ya? A ver, vamos a colocar acá. Muy bien. Entonces,
Ahora, en la parte 2, en la parte B, nos dicen presión por volumen igual a una constante. Profe, ¿qué significa eso? Ya, eso significa proceso isotérmico. Apunta, apunta. Eso significa proceso isotérmico. Ahí está. ¿Está bien? Proceso isotérmico. Profe, ¿y qué cosa es proceso isotérmico? Ya sé que proceso isotérmico significa presión por volumen es igual a una constante, ya. Pero teóricamente, ¿qué significa proceso isotérmico? Que la temperatura es constante, ¿ya? Significa que la temperatura es constante. En este ejercicio no nos va a servir mucho ese concepto, ¿ya? Porque a nosotros nos están preguntando calcular el trabajo. Y cuando el proceso es isotérmico, el trabajo se puede calcular de hasta tres maneras se puede calcular. Se puede calcular así, N por R por T, donde N significa moles, ¿ya? Por logaritmo neperiano de volumen final sobre volumen inicial. Se puede calcular de esa manera. El trabajo también se puede calcular así, mira, N por R por T por logaritmo neperiano de presión 1 sobre presión 2. Así también se puede calcular. Y también se puede calcular así, presión 1 por volumen 1 por logaritmo neperiano de volumen final sobre volumen inicial. Y hasta se puede calcular de esta manera, se puede calcular así, presión 2 por volumen 2 por logaritmo neperiano de volumen final sobre volumen inicial. Cualquiera de esas cuatro formas se puede utilizar para calcular el trabajo en un proceso isotérmico. ¿Cuál es el que voy a utilizar yo? ¿Cuál crees tú? ¿Cuál te conviene? Ojo que acá, vamos a colocar esto, ojo que acá, a estas nuevas condiciones, la presión acá ya no va a ser 8 bares, ¿no? Entonces, ¿tú qué tienes de dato? Tú tienes de dato eh, el volumen del estado 1 y la presión del estado 1. O sea, tienes todo aquello con respecto al estado 1. Eso quiere decir de que la fórmula que más te conviene utilizar, ¿cuál es? Esta de acá. Esta te conviene más. ¿Sí o no? Tienes todo, tienes todo. Tienes la presión 1, tienes el volumen 1, tienes el volumen 2. Entonces, esta es la fórmula que hay que aplicar. Trabajo es igual a presión 1, que vale 8 bares, el volumen 1, 0,02 metros cúbicos, por logaritmo neperiano de volumen final, que es 0,05, sobre volumen inicial, que es 0,02. Ahí está. Hay que hacer el cambio de unidades, como ya te había explicado acá. Un bar equivale a 100 kilopascal. Ahí está. Bar se elimina con bar, te va a quedar en kilopascal por metro cúbico. Pero tú ya sabes que un kilopascal por metro cúbico significa un kilojoule, pues, ¿no? Un kilojoule. Ahí está. Muy bien. Entonces puedo eliminar kilopascal por metro cúbico con kilopascal por metro cúbico y te va a quedar en kilojoule. Por lo tanto, el trabajo vamos a ver cuánto sale. Sería 8 por 0,02 por 100 por logaritmo neperiano de 0,05 entre 0,02 y esto de acá sale 14,66. 14,66 kilojoule. Ahí está. Muy bien. Entonces, eso vendría a ser la respuesta de la pregunta B. Ya está. Y entonces, la pregunta B, considerando proceso isotérmico, ya está. Ahora vamos con la C. En la C me dicen presión por volumen al cuadrado es igual a constante. Ojo, si te das cuenta, la diferencia entre la B y la C es que la B era presión por volumen a la 1. ¿Ok? El volumen acá estaba elevado a la 1. Ahora aquí el volumen va a estar elevado al cuadrado. Te comento, ingeniero, ingeniera. Cuando el volumen está elevado a la 1, ahí decimos que el proceso es isotérmico. Pero si el volumen está elevado a otro valor que no sea la unidad, ya no es un proceso isotérmico. Ya no es ya. ¿Ya? Así que vamos a hacer entonces ahora con la C. Y ahorita les voy a explicar qué proceso es ese de ahí, ¿ya? C vendría a ser PB al cuadrado es igual a una constante. Ya.
Te comento, ingeniera, te comento, ingeniero. Esto de acá se llama proceso politrópico. Proceso politrópico. ¿Cuándo voy a utilizar un proceso politrópico? Cuando este valor que está acá, bueno, en este caso es el cuadrado, ¿no? Cuando ese valor, que le vamos a llamar C, ¿ya? Así le vamos a llamar C, cuando C es diferente de 0, de 1, de infinito o de gamma. ¿Ok? Este gamma, bueno, ya lo vamos a ver en su momento, se llama coeficiente politrópico, o perdón, coeficiente adiabático, coeficiente politrópico se llama la C, esto se llama coeficiente politrópico. El gamma se llama coeficiente adiabático, ¿ya? Y ese coeficiente adiabático puede tener hasta tres valores, puede tener hasta tres valores, ¿ya? Puede ser 5 tercios, puede ser 7 quintos o puede ser 9 séptimos, ¿ya? Ya vamos a ver en su momento esto del coeficiente adiabático, ¿ya? Ya vamos a verlo en su momento. Solamente recuerden esto, cuando esta C, a esto de acá le estamos llamando C por si acaso, a esto le estamos llamando C. Cuando esta C es diferente de 0, de 1, de infinito o de el coeficiente adiabático, cualquiera de los tres coeficientes adiabáticos, ahí hablamos de proceso politrópico, ¿ya? Y, profe, ¿cuál es la formulita para hallar el trabajo en un proceso politrópico? Es esta. Presión 2 por volumen 2 menos presión 1 por volumen 1 sobre 1 menos el coeficiente de abajo, ¿ya? Perdón, menos coeficiente politrópico. Ahí está, ¿ya? Esa vendría a ser la formulita. Vamos a ponerle acá una división para que esto salga derechito, ¿ya? Bueno, tampoco tan derechito, ¿no? Salió más o menos derechito. A ver, vamos a ver si lo podemos corregir acá. Ya, ahí estamos bien. Bien, entonces ahora sí, ¿no? Sería presión 2 por volumen 2. Ya, no hay problema. Pero, profe, no sé cuánto vale la presión 2. Ya, ojo, ojo, esto de acá era, en este caso, del proceso isotérmico, ¿ah? Ahora estamos en el proceso politrópico. Vamos a copiar lo mismo. Ahí está. Ya, entonces ahora la duda es, ¿no? Profe, ¿y cómo calculamos acá la presión? Bueno, utilizamos esto que tenemos acá. Nos dice, PB al cuadrado es igual a una constante. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aplicar esta formulita que dice así. Presión 1 por volumen 1 al cuadrado es igual a presión 2 por volumen 2 al cuadrado. Presión 1 vale 8, el volumen 1 vale 0,02 al cuadrado, es igual a la presión 2, que no sé cuánto vale, por el volumen 2, que es 0,05 al cuadrado. Ahí está. Y con eso, jóvenes, sale la presión 2. A ver, vamos a ver. Sería 8 por 0,02 al cuadrado, entre 0,05 al cuadrado, sale 1,28. Listo. 1,28 bares. Y ahora sí, ya lo puedo meter en la formulita. Sería presión 2, lo que acabo de sacar, 1,28. Por volumen 2, 0,05. Menos presión 1, 8. Por volumen 1, 0,02. Sobre 1 menos C. No te olvides que C, en este caso, vale 2. ¿Ya? Y ahora sí, ya podemos operar eso de ahí. Vamos a copiar esto de acá. A ver si lo podemos hacer un poquito más largo. Ahí está. Y con eso sale el trabajo, pero cuidado, cuidado con las unidades, por favor, ¿ah? Cuidado con las unidades. No te vayas a olvidar que lo que estás multiplicando ahorita es bar por metro cúbico, ¿ah? La presión estaba en bar y el volumen estaba en metro cúbico. Ten cuidado. ¿Ya? A ver, esta resta sería, a ver, vamos a ver. Ya, sale 0,096, ¿ya? Esto de acá sería 0,096 bar por metro cúbico. Ya, y ahora sí ya podemos hacer la conversión respectiva, ¿no? Esto quedaría así, ¿no? Un bar equivale a 100 kilopascal. Ya sabemos que bar se elimina con bar, te queda kilopascal por metro cúbico, pero también sabes que un kilopascal por metro cúbico significa un kilojoule, pues, ¿no? Ahí está. Eliminamos metro cúbico y kilopascal con kilopascal por metro cúbico y ya te salió tu respuesta, pues, ¿no? Trabajo va a ser igual a
9,6 kilojoules. Y ya está. Y listo. Ya tengo el trabajo en el proceso politrópico. ¿Qué podemos sacar de conclusión acá, jóvenes? Si tú te das cuenta, miren, si tú te das cuenta, el trabajo que te salió en un proceso isobárico es mayor que el trabajo que te sale en un proceso isotérmico. Y a su vez, el trabajo en un proceso isotérmico es mayor que el trabajo en un proceso politrópico. Eso ya podrías ir apuntando como una conclusión teórica. Te recomiendo que lo apuntes, ¿ya? No te olvides. Claro, siempre y cuando el estado inicial se mantenga constante, ¿no? Porque acá el estado inicial es el mismo, y acá también es el mismo, ¿no? Obviamente, siempre y cuando el estado inicial sea el mismo y analicemos los trabajos de diferentes procesos, siempre el trabajo en el proceso isobárico va a ser mayor que el isotérmico, y el isotérmico tendrá un mayor trabajo que el politrópico, ¿ya? Eso ya puedes ir apuntando, ¿ok? Como un concepto teórico. ¿Bien? Ok, chicos, entonces eso ya sería todo por este ejercicio. Ah, ya, ¿verdad? Nos faltaba el tema de diagramas, ¿ya? Esto de los diagramas lo vamos a ver en otro ejercicio, en otro video, ¿ya? Para que se pueda entender con más calma, ¿bien? Con esto ya acabaríamos por este video, ¿bien?